Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus. Cariño, va a ser una lectura especial, ¿vale? Cáncer va a ser una lectura especial. Voy a sacar pocos mazos, voy a sacar pocas cartas y nos vamos a dejar llevar más por la parte espiritual, por la parte de la intuición. Así que va a ser especial. Muy bien. Vamos a empezar, Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Empezamos, cariño. Vale, mi querido Cáncer. Yo lo que puedo sentir, Cáncer, que muchos de vosotros, no sé por qué, puedo visualizar lo que es como una serpiente. Mayormente las serpientes, cuando se te cruzan por el camino, no sé si vosotros alguna vez han estado por el campo, son presagios negativos, ¿vale? Que algo va a pasar. No es normal que una serpiente salga de la nada y se cruce por tu camino. Si te ha pasado esto, cariño, piensa que algo malo va a pasar, pero tú puedes solucionar esto. ¿Cómo? Vas, buscas alguna madera seca y digas, todo lo malo que ha de pasar que no se cumpla. Repítelo 3 veces. O vas, simplemente cuentas al agua corriendo, ¿vale? El agua que esté corriendo, que no esté estancado, cuentas lo que te ha pasado, que te has cruzado con esa serpiente. O simplemente en el desagüe la candela. Muy bien. Mi querido Cáncer, siento que a lo mejor de repente me dices, Richard, no es que yo esté obsesionado, obsesionada por esta persona. No es que simplemente no existan oportunidades para mí, lo que es en el amor, a los sentimientos. Simplemente es que yo siento que hay una conexión muy fuerte entre nosotros dos. Muchos de vosotros, Cáncer, tú has podido reconocer o estás reconociendo de que él o ella es tu alma gemela, es tu llama gemela. Muchos de vosotros, Cáncer, de repente te irías hasta lo infinito con esta persona, pero las cosas a veces no pasan como uno quiere. Puedo visualizar, Cáncer, un halcón que está observando todos tus pasos, un halcón que inclusive te persigue, cariño. No sé por qué siento, Cáncer, que a lo mejor muchos de vosotros sois observados y observadas por los demás, e inclusive por la persona de tu interés, me dicen. Algunos de vosotros de repente me dicen, Richard, no es la persona de mi interés, pero sí es mi enemigo o mi enemiga, que no me deja en paz, que siempre está detrás. Tú ve tomando lo que es tuyo, Cáncer. Hay una persona que te espía, hay una persona que te observa, hay una persona con la cual de repente me dice, Richard, yo lo sueño en la madrugada, o me despierto pensando en él o en ella. Puede ser tu pareja, puede ser tu enemigo, puede ser una persona X. Puedo ver ojos, cariño, ojos. Muchos de vosotros, Cáncer, siento que quizá de repente me dice Richard, a veces siento que no es que esté loco, esté loca, pero a veces siento que hay una presencia de repente en tu casa, en tu hogar, en tu entorno, o que alguien siempre está observando. Siempre. Recuerda que las energías muchas veces se reencarnan también o pueden presentarse en otros cuerpos. Entonces, no sé por qué siento, cariño, que hay alguien que siempre te está observando, que siempre está a la expectativa de todos los pasos que tú haces. Si tú sientes que es una persona que a lo mejor manipula lo que es la magia, que manipula lo que es el poder, tenlo por seguro que esta persona toma un cuerpo que no es suyo, ¿vale? Esto es cierto, Cáncer. Sé que a lo mejor me dirás, esto es una locura. Esto es cierto. Te cuento una anécdota. Yo vengo de un pueblo muy pequeño, ¿vale? Y en ese pueblo está casi entre la costa y la sierra. Conocen mucho de esto, ¿vale? Cuando el brujo o la bruja es buena y es bueno en su trabajo, porque los hay, tienen el poder de poder tomar un cuerpo que no es suyo. Entonces, quizá de repente si tú me dices, Richard, yo vivo en una ciudad en la cual de repente no, es imposible ver de repente yo que sé un cuervo, un búho,
¿vale? O un animal salvaje, pero sin embargo siempre se para en mi ventana, o siempre de repente cada vez que me voy a acostar siento el sonido de esa ave. ¿Y qué te pasa a ti? Pues que empiezas a tener sueños inclusive pesados, ¿vale? Sueños que inclusive muy íntimos, Cáncer, muy íntimos. ¿O te ha pasado alguna vez que justo ha coincidido cuando tú has escuchado de repente el sonido de un ave o de repente de cualquier animal y has tenido sueños muy pesados? Es porque esta persona o este ser pues simplemente tiene de repente una conexión contigo o es una energía que siempre viene a visitarte, Cáncer. Tú dímelo en los comentarios si te ha pasado esto, porque es una energía que siempre te observa, que no te deja. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles. A ver, cariño, vamos a ver. Sé que parece una tontería, pero es verdad. Tiene un nombre esto. A veces hay almas, hay espíritus que se enamoran de el ser humano, cariño. Y puede ser que para muchos de vosotros ha pasado esto. Sé que para muchos le va a parecer una locura, pero si vosotros tienen abuelos o abuelas que a lo mejor de repente vienen del campo o personas que a lo mejor han escuchado, pregúntalo. Tiene un nombre. Yo no me acuerdo el nombre de ese ser, pero muchas veces son personas que trabajan la magia, especialmente la magia negra, y reencarnan, no es que reencarnen, toman el cuerpo de otro ser. Muy bien, vamos a ver ahora. ¿Sabes qué siento justo cuando te digo esto? Alguien me dice, estás dando mucha información. Mucha información. Lo siento, pero tengo que darlo. Armonía relacional. Nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que están afectados ahora mismo. Las disputas y los conflictos están en vía de solución. Aislamiento. Es hora de desconectar del mundo. Mi querido Cáncer, cualquier problema que tú tengas relacionado con la pareja, relacionado con la armonía, con la familia, con el hogar, se va a solucionar. Es muy importante, Cáncer, que te tomes un tiempo para reflexionar, para pensar. Ten mucho cuidado al momento de tomar lo que es una decisión, Cáncer. Ten mucho cuidado, porque no vaya a ser que cometas un error por el impulso. Todo se va a solucionar, pero necesita tiempo. A ver, ¿qué más me dicen? Siento, Cáncer, que alguien quiere hablar contigo. ¿Sí? Muchos de vosotros van a tener inclusive una discusión. Wow, cariño, hay mucho bloqueo. Vamos a empezar otra vez. Hay una persona que quiere hablar contigo, pero creo que a lo mejor tú tienes lo que es un resentimiento. O esta persona, o vas a tener un enfrentamiento. Vamos a ver, que Dios y el universo nos ayude, por favor. Que Dios y el universo nos ayude, por favor. ¿Por qué estos bloqueos? Que Dios y el universo nos ayude, por favor, para Cáncer. ¿Vas a tener una discusión o has tenido una discusión? Muy bien. Es una persona que para muchos de vosotros está en la distancia. Siento que a lo mejor de repente, Cáncer, tú has tenido un sueño. Y en ese sueño tú has visto a tu ser amado con otra persona. Sí. No puedes hacer nada porque solo observas y porque simplemente ha sido un sueño, no tienes pruebas. Te estoy viendo, cariño, que tú con esta persona te duele tanto porque tú sientes que la conexión es especial. Y vuelve otra vez la discusión. Cariño, yo creo que muchos de vosotros, Cáncer, muchos de vosotros has tenido un sueño, has tenido una revelación, o tu intuición te está diciendo de que la persona de tu interés, que tú sientes que hay una conexión muy importante, actualmente está con alguien. Puede ser que lo has soñado. Veo que muchos de vosotros en base a esto, has tenido lo que es una discusión, has tenido lo que es un lío, cariño. Sí. Veo una mano que está recogiendo lo que es una rosa, pero está sacando esa rosa como si se hubiera hundido de algún lugar. En alguna agua, puede ser una laguna, un remolino, pero tú lo estás rescatando. O alguien te está rescatando también. Posiblemente muchos de vosotros, cuando creías que todo estaba perdido, has tenido el apoyo de una persona especial. Son las energías, perdona. Yo veo, Cáncer, que alguien te rescata, ¿vale, cariño?
o alguien te está rescatando, o alguien simplemente cuando estás en el peor momento de tu vida te ha dicho: cáncer, aquí yo estoy. Yo siento, cáncer, que muchos de vosotros han tenido decepciones inclusive de personas cercanas, de amigos, de tu pareja, pero alguien te viene a rescatar, alguien te está rescatando. Yo lo que veo también, me salen muchas rosas, muchas flores, la vida. Cariño, no sé por qué siento, cáncer, que es como si tú fueras un portal a la parte espiritual como también lo que es a la parte terrenal, o que simplemente las cosas van a empezar a conspirar para que tú conozcas a una persona nueva, a una alma gemela nueva. Recuerda que tenemos muchas almas gemelas, o simplemente se aproxima una persona muy especial en tu vida, puede ser hombre o mujer. Veo que tiene una corona, y yo lo represento por la carta del emperador, por la carta del papa. Entonces, esta persona que viene a tu vida, que es nueva, cáncer, es nueva, es una persona que te va a llevar inclusive lo que es al altar. Es nueva. Por eso te digo, si tú, cáncer, eres del perfil en la cual de repente me dices: Richard, he tenido una decepción, he descubierto una persona, mi intuición me lo dice, posiblemente, cariño, tienes que dejar todo tal como está. Ya no te compliques más la vida, porque he visto una mano que saca una rosa de las profundidades, alguien te rescata, alguien, y luego he visualizado lo que es una persona nueva que pasa lo que es un portal, con una corona. Entonces, ¿es alguien especial que te va a dar ese amor que tú tanto estás buscando, o simplemente reconoces a alguien que vale la pena para tu vida? Alguien me dice: el conflicto ya está resuelto, o simplemente las leyes van a salir a tu favor, o tú vas a empezar a tener recuperación en tu vida. Veo instrumentos musicales, cáncer, o tú de repente quieres comprarte algún instrumento musical, o te llama la atención una persona que maneja un instrumento musical. Alguien te robó algo, me están diciendo. Alguien robó algo a cáncer. Era algo muy especial para ti, ¿vale? Puede ser un amuleto, puede ser que a lo mejor has tenido la pérdida de una mascota. Déjame visualizar más. Yo lo que estoy viendo, cariño, es como si a los costados hubieran muchas energías blancas, pero hay un camino como una sombra muy largo, cariño. Puede ser que a lo mejor tú, en estos momentos, cáncer, estás empleando mucha energía de tu tiempo en algo que a lo mejor, aunque tú estás con él o con ella, sabes que es muy oscuro tu vida, es muy inestable con esta persona. Y yo veo que alrededor hay energías que te dicen: por favor, reacciona, toma otro rumbo de camino, toma otra decisión. Entonces, es muy importante, cáncer, es muy importante que empieces, cariño, a encontrar tu armonía, que empieces a encontrar tu vida, tu luz, tu camino, que dejes de aferrarte a una persona que a lo mejor tú sabes que es muy oscuro esta situación. Alguien nuevo llega a tu vida. Vamos a continuar. Vamos a ver. Te voy a dar signos. A ver, cáncer. Me sale un Virgo. Me sale un Tauro, Aries, Virgo, Tauro y Virgo, muy fuerte. Aries, un hito más. Piscis o Acuario. Pero Tauro y Virgo, yo lo veo muy fuerte. Tú vas a tener una relación o tienes una relación con un Tauro y un Virgo. Tauro y Virgo es muy fuerte. Te voy a dar iniciales. A ver. Vamos a ver, cáncer. Hay una persona en la distancia. La letra D, la letra H y la letra S. Vamos a ver. Vamos a cambiar de mazo. ¿Qué nos quieren decir? Voy a sacar otro mazo. A ver. Listo. La carta del as de oros, oportunidades, y la carta de la templanza por destino, cariño. Viene alguien nuevo a tu vida. Puede ser un alma gemela o una llama gemela, pero es nuevo, una oportunidad. Vamos a canalizar, ¿vale? A ver, que Dios y el universo me ayude, por favor. Me dicen,
todo este tiempo te he estado esperando o todo este tiempo te he estado buscando. Muchos de vosotros, esta energía o esta persona especial está en un lugar donde hay mucha multitud. Puede ser un centro comercial, puede ser un estadio, una cancha de fútbol, porque veo esto, o un evento, cariño. Puede ser una discoteca también, mucha gente veo, ¿vale? Muchas personas. Dentro de esa multitud, mi querido Cáncer, hay una persona que te va a observar, o hay una persona que simplemente la conexión va a ser muy fuerte entre ustedes dos. El destino. Veo que muchos de vosotros de repente te interesa lo que es el tocadisco, ¿vale? No los reproductores de sonidos actuales, un tocadisco o una cinta de vinilo, un disco de vinilo. ¿Te recuerda la canción de esta persona? Busca una música de los años 70, de los años 80, pero que esté lo que es en un disco de vinilo y te va a llevar a la conexión con tu alma gemela o con tu llama gemela. Veo que tú has pedido un milagro a una virgen o a un santo en un convento. Al costado hay como una pileta de agua. Un ángel. Alguien te observa, Cáncer. Alguien viene por atrás y te toca el hombro. Es tu alma gemela o tu llama gemela. ¡Wow! Mi querido Cáncer, cuando tú has estado pidiendo a un santo, a Dios, al universo, puede ser que muchos de vosotros en un convento, o puede ser que a lo mejor tú pediste algo en un convento o en un lugar que tú sientes que es espiritual. Cuando tú has pedido esto, tú te cruzaste la mirada o alguien de repente te hizo una pregunta o te tocó. Aunque tú no estés con esa persona, aunque esa persona haya sido solamente alguien de paso, fue tu alma gemela, cariño, o tu llama gemela. Simplemente que en ese momento no se reconocieron, pero tú coincidiste con ellos, Cáncer. Si a lo mejor me dice Richard, no apareció nadie, pero yo hice esto. La energía de tu alma gemela o de tu llama gemela estuvo ahí. Tú lo atrajiste, cariño. Yo te recomiendo que hagas ese ejercicio. Entra en contacto. Si tienes una virgen, un santo, un amuleto, si tienes un lugar especial, pide que tu alma gemela o tu llama gemela entre en contacto contigo. Porque de esta manera te va a ayudar, Cáncer. De esta manera te va a ayudar. Vamos a ver. Que Dios el universo me siga ayudando, por favor. Que Dios el universo me siga ayudando. Veo que muchos de vosotros están haciendo un viaje. Te veo conduciendo o simplemente tú estás viajando. En ese viaje que tú estás haciendo, tú estás recordando a esa persona o te da entusiasmo volver a coincidir con él o con ella. Muchos de vosotros tienen planes de hacer un viaje. Puede ser ahora, puede ser más adelante, pero dentro de ese viaje tú estás recordando. Tienes todavía sentimientos por esa persona porque estoy visualizando lo que es un corazón. Son almas gemelas, cariño, o llamas gemelas. Un viaje que vas a hacer. Puedo ver también, cariño, que hay un grupo de ustedes que a lo mejor está haciendo un camino, está haciendo un viaje. Es como si fuera un puente de madera y al costado hay agua. No sé si tú tienes un jardín con estas características o simplemente me dice, Richard, me fui de campo y había un lugar que era así. Es un puente de madera y al costado hay agua. Mucha vegetación. Tú te encuentras con alguien o simplemente de repente chocaron los hombros o te tropezaste con esta persona. Esta persona te miró. Tú sentiste una conexión, Cáncer, o tú coincidiste en un lugar de camino. Te vuelvo a decir, puede ser un tren también, puede ser un carro, puede ser un viaje, puede ser el campo. Tú coincidiste con una persona que no habías visto nunca jamás. Pero esta persona, cuando vosotros dos se encontraron, es como si tú sentiste una conexión, algo. Tenías ganas de pedir su número telefónico, tenías ganas de saber quién es. Te metiste a la aplicación, preguntaste por él, volviste otra vez por él o por ella en ese lugar. No lo volviste a encontrar, pero tú has coincidido ya con tu alma o con tu llama gemela, o te va a pasar esto, Cáncer. Te va a pasar esto. Escucha muy bien, Cáncer, escucha muy bien. Un lugar que puede ser que exista un puente de madera, que haya agua al costado, puede ser un campo,
o tú vas a coincidir en un camino. Puede ser que subas de repente en un bus, una pista, una autopista, un avión, un carro. Te vas a chocar con alguien o vas a coincidir de repente dentro, en el mismo asiento, frente a frente. Esta persona es tu alma gemela, lo vas a reconocer por estos acontecimientos, ¿vale? Lo vas a reconocer porque él o ella, vosotros dos, van a coincidir con la mirada, Cáncer. Vas a coincidir con la mirada, wow. Por eso te digo que llega alguien nuevo, cariño. Llega alguien nuevo a tu vida. Tienes que darte un tiempo para ti. Haz esas vacaciones que quieres hacer. Aislamiento. Dice, es hora de desconectar del mundo. Haz esas vacaciones que tú quieres hacer porque vas a coincidir con el gran amor de tu vida. ¡Wow! Cáncer. Richard, yo solamente quiero saber de mi ex. Pues prepárate, cariño, porque llega tu alma gemela. Tenemos muchas almas gemelas. Llama gemela solamente uno. Puede ser que la persona de tu ex solamente sea alma gemela y coincidas tú con tu llama gemela, pero llega alguien nuevo, alguien impactante, alguien renovado. Se aproxima, ten paciencia. No estés contando los minutos, los segundos, por favor, Cáncer. Por favor, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. A ver, qué fuerte, Cáncer. Me encanta este tipo de conexión. A ver, vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, Cáncer. Vamos a ver qué más me quieren decir. A ver. Listo. ¡Wow! Cáncer, tu signo. Dice, ha llegado la hora de rescatarse, ha llegado la hora de avanzar. Alguien viene. ¿Ves? ¿Tú ves esta carta, Cáncer? Es una carroza. Alguien viaja. Por eso te decía, puede ser que tú te me vas de campamento o estás en un bosque, en un campo donde hay un puente como un camino, o que simplemente tú vas a coger el tren, el bus, el autobús o simplemente el avión. Vas a encontrarte con esa persona, cariño. Vas a encontrarte con esa persona, Cáncer. Es por destino. Vamos a canalizar qué nos quieren decir. A ver. Que Dios y el universo me ayude, por favor, para Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, por favor, para Cáncer. Alguien que se llame Pedro. He sentido la letra P. Me dicen, muchos de Cáncer tienen planeados de repente, porque veo playa, un crucero, ¿vale? O trabajas de repente en un crucero, o vas a estar cerca de la playa, del puerto, del mar. Me dicen, a la persona de tu interés o a ti te encantan los animales, por eso que he podido ver como un bosque. La persona de tu interés te vas a dar cuenta que los animales se acercan o que simplemente a ti últimamente los animales se aproximan, cariño. ¿Por qué? Porque ya te están avisando de que esa persona especial llega a tu vida. Prepárate, Cáncer. Sí, prepárate. Me dicen, es como un torbellino de energías que llega para ti. Puede ser un escorpio también. Muy bien. Cáncer, por Dios, Cáncer. No tan solo es una persona, son dos personas que vienen a tu vida. Porque al final del juego del cuenco tibetano, yo he podido ver que vienen como dos ángeles y se aproximan, se paran en un lugar y solo te observan. Entonces, son dos, cariño. Sea hombre o mujer, ¿vale? Sea hombre o mujer. Son dos personas que vienen a tu vida. Dos. Tú vas a coincidir con ellos, cariño. Tú vas a coincidir con ellos. Wow, Cáncer, es muy curioso, te soy sincero, es muy curioso. A ver. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, Cáncer, qué más me quieren decir. Son dos personas, ¿vale? No solamente es uno. Yo creía que era uno. Me dicen, cariño. En estos momentos, me dices tú, Richard, y mi pasado. Veo que tu pasado es una persona que a lo mejor siente que tiene el control de la situación, como que tiene el ego muy alto, ¿vale? Como que es una persona que a lo mejor inclusive en algún momento se ríe de ti, como diciendo, Cáncer va a volver, Cáncer me va a pedir perdón, Cáncer me va a buscar. Está en plano observador, en plano observadora. Alguien te espía, Cáncer, ¿vale? No sé si te lo he dicho, alguien te espía. Veo que esta persona, cariño,
tiene esa idea que de repente tú lo vas a estar esperando siempre. Y posiblemente también tú lo pienses así, de que la conexión con ese hombre o con esa mujer es para siempre, que te cuesta olvidar. Pero Cáncer, tu energía va a cambiar, tu manera de ver la vida va a cambiar o tus sentimientos va a cambiar cuando lleguen esas dos personas en la cual tú lo vas a conocer en un desplazamiento, en un viaje. ¿Vale? Atento, ojito, ojito. Richard, ¿qué me dices? Ahora voy a salir a los metros, ¿vale? A los trenes. O voy a coger taxi como loca, ¿vale? Si estás acompañado, sí. Pero yo te recomiendo más porque muchas veces los taxis los cogemos solos. Yo lo cojo solo, ¿vale? No me gusta que haya personas ahí. A lo mejor puede ser un bus que te transporta a tu casa. Puede ser un avión, puede ser un tren. He visto cruceros. O alguien cerca de la playa, del mar, que te va de vacaciones. He visto cruceros, he visto playas. Entonces, puede ser que la persona de tu interés venga en un barco, trabaje en un crucero, o me dice Richard, no, hay alguien que he conocido y trabaja lo que es en la marina. Puede ser el caso, cariño. Puede ser el caso, ¿vale? Pero esto es lo que yo he sentido para ti, Cáncer. Espero que te haya gustado, es muy diferente. Ya me dirás, si a lo mejor me dice Richard, no me gustó, pues también, ¿vale? Un besote. Pues cariño, prepárate ya, porque vas a conocer a alguien. No cuentes los minutos, no cuentes los segundos, llega alguien a tu vida. Hasta la vista, mi querido Cáncer.